Listo. Yo traje este para empezar, pero luego hacemos unos que no los había hecho, que lo quería hacer con ustedes. Pero bueno, este es, determina las fuerzas en los miembros BD y CD de la cercha mostrada. Bueno, estos ejercicios se resuelven pues con dos pasos. Bien, entonces, lo primero son hallar las reacciones y fuerzas. No nos centramos en ningún elemento específico, sino alrededor, todo lo que sea reacciones y apoyos. Entonces, como en X solamente está esta, la fuerza AX, entonces esa va a ser cero. Bien. Entonces, ya uno sabe que esa fuerza va a ser igual a cero. Ya la podemos borrar. Bueno, ya nos queda entonces como incógnitas la AY y la del apoyo H. Podemos hacer sumatoria en cualquiera de los dos, sumatoria de momentos, y de ahí despejamos. Bien, yo lo hago acá en A, sumatoria de momentos con respecto a A, y listo. Nos queda entonces que la fuerza H por la distancia perpendicular, el ejercicio nos dice que es 40 la distancia perpendicular, y lo multiplicamos por la fuerza H. Y también hacemos con el resto de fuerzas. Con la de 36 es negativo por la rotación, porque la rotación es horaria. Así. Las rotaciones horarias, pues son negativas. Bien. Y lo mismo con esta otra de acá. Entonces lo multiplicamos esa fuerza de 36 por la distancia. De aquí hasta acá hay pues, hay 20, porque como cada tramo mide 10, según lo que dice el problema. Entonces de aquí mide 20 y de acá a acá hasta la otra fuerza 36 mide 30. Y listo, se reemplaza la HY y ahí está la respuesta. Sí, lo bueno de estos ejercicios es que siempre se hacen de la misma forma. Lo que pasa es que si uno no está entrenado para hacer esto automáticamente, el día del parcial se puede complicar, especialmente si uno no lo entiende. Bien. Y la fuerza FY, ya se, la fuerza, la AY que nos faltaba, pues se hace con sumatoria de fuerzas. Bien. Entonces, están escribiendo por el chat. Listo. Entonces, ese es el primer paso siempre. Hallar reacciones, apoyos, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué a 27? O sea, reemplazando, sí, despejando. Debería dar 27. Y como esto se iguala a cero, sumatoria de momentos, todo eso se iguala a cero. Sumatoria de fuerzas, eso también se da a cero y la Y, pues, se despeja. Este 45 pasa para acá, el 36 pasa para el otro lado también, y este también. Ah, sí, sí, ya, perdón, es que había calculado mal. No, no, tranquilo, para eso es estas reuniones, para preguntar todo. Bien, entonces, en esta primera parte, eso es lo bueno, no tienes que buscarle más, sino sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y sumatoria de momentos. ¿En dónde? En donde tú quieras. Puede ser, si tú haces sumatoria de momentos primero de este lado, en la H, despejas la fuerza Y. Y luego, pues, con la sumatoria de fuerzas en Y, hallas la otra fuerza que te hace falta.
Bueno, esa sumatoria de momentos las puedes hacer en donde tú quieras. Listo. Y la segunda parte ya es el método de secciones. Este método de secciones es útil para cuando te piden un miembro específico. ¿Sí? Por ejemplo, si te piden el parcial que halles la fuerza, por ejemplo, esta que está acá abajo, la, la CE, si tú te pones a hacer método de nodos, tendrías que empezar desde A, luego a B, o pasas acá abajo, y así. Entonces puede que te demores un poco más. Y si la cercha es más larga, pues te demoras más. Sin embargo, con el método de secciones, ya tú solamente haces el corte aquí y listo, haces el análisis. Entonces, puede que en el parcial no te digan, utiliza el método de secciones para hallar esto. No, ya tú deberías tener esa capacidad, creo yo. No sé si lo vayan a decir, pero bueno. Entonces, nos piden es el hallar la fuerza, la BD, esta y la CD y esta. Entonces, ¿por dónde hacemos el corte? Pues por aquí. Es como cuando dábamos el tema de tensiones, que uno hace unos cortes y luego y sangran tensiones, algo así era, ¿verdad? Si tienes la polea y ahí el cubo, pues tú haces el corte y te queda en el diagrama de cuerpo libre algo así, la fuerza de tensión. Es lo mismo que pasa acá con el método de secciones y también con el de nodos. Solamente que uno después de hacer el análisis se da cuenta si es tensión o es compresión. Listo, entonces por ahí es que hacemos el corte. Y nos queda algo como esto. Nos queda algo como eso. Ahí están las fuerzas. Sí, mi recomendación es que le pongan nombre a todo. Sí, la fuerza de arriba, fuerza BD, la fuerza CF, la fuerza CE. Póngale nombre a todo porque eso les puede ayudar mucho. Bien. Hola, acabo de entrar, pues podemos mirar más o menos cómo es el ejercicio o qué hemos Ah, hecho. sí, claro. No, solamente hemos hecho el paso uno que es hallar las reacciones. Sí, nos piden esos dos miembros, el BD y el CD, y vamos a usar método de secciones. Había dicho que el método de secciones es útil para cuando quieres hallar miembros muy específicos, porque si quieres hacer método de nodos, tendrías que empezar desde el A y luego te pasas al B y luego te pasas al C. Entonces puede ser un poco frustrante. Y si te equivocas en uno, ya posiblemente todo te haya salido mal. Pero con el método de secciones, tú haces el corte y ya sí, haces el análisis de una. Entonces, por eso es útil dominar los dos. Listo, gracias. Ok, entonces lo primero era hacer reacciones, hallar las reacciones. Este método de nodos y este tema en general de armaduras es súper fácil porque uno no tiene que irse a otro lado, inventar cosas. Siempre vamos a tener que usar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos. Entonces no hay que inventar nada, todo es eso. Esa es toda la teoría. Lo difícil es ganar como esa capacidad de extracción de información y ser capaz de aplicar esto a cualquier cosa, a cualquier enunciado. Entonces, por eso toca practicarlo y entenderlo. Entonces, primero, pues hallamos las reacciones. Esa reacción H nos dio, el H nos dio 45. Entonces lo anoto. 45, bien. Y había dicho que el corte, como queremos
esos dos miembros, el corte pues se hace por aquí, porque queremos la fuerza BD y la CD. Pero el corte, pues en el corte también se va esta, la CE. Entonces nos quedan esas fuerzas. Bien. Entonces nos queda algo así. Eso es lo que nos quedaría haciendo ese corte. Y aquí en esta parte ya pues lo mismo, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas y sale. Bien. Por ejemplo, aquí para hallar la fuerza BD, esta que va, la que está arriba del todo, la amarilla del todo, que está arriba, uno donde hace sumatoria de momentos, en donde a uno le convenga. Uno como dice, bueno, en donde, si yo me quiero deshacer de estas dos fuerzas que están en C, entonces ahí hago la sumatoria de momentos. Porque cuando yo hago sumatoria de momentos aquí, esas dos fuerzas se van, ¿sí? Se van tal cual. Porque la distancia a ese punto, pues es cero. Y si la distancia es cero, el momento es cero. Entonces se nos cancelan. Y nos queda solamente esa que está arribita, la fuerza BD, que es la que nos están pidiendo. Y bueno, por qué queda negativa? Por la rotación. Igual, si uno sigue como la rotación, iría algo así, en sentido horario. Y si es sentido horario, es negativo. Bien. Entonces, Porque la distancia de BD es 7.5. porque ahí en el problema lo dan. Sí, aquí lo dan, la distancia, Ah, la altura. Bien. Entonces, esa es la distancia. Bien. Y también pero tomamos entonces, también esta fuerza. perdón, Dale, dime, dime. sí, y esa no sería 7.5 también, o Mm, porque es 10. Pero mira que esta va hacia arriba. Vamos a prolongar su línea de acción. Su línea de acción sería esta, amarillita. ¿Sí? Por ahí es que pasa la fuerza. Entonces, ¿qué distancia vamos a tomar? Pues esta azulita, que es la perpendicular. Perpendicular. Bien. Las perpendiculares, pues se forma el ángulo de 90. ¿Sí? Y el ejercicio, pues aquí nos dice que pues cada sección mide 10. Aquí está. Ah, listo, listo. Cada uno Gracias. mide 10. Y en total, pues sería 40. Pues es por eso. Bien. Entonces, ya con eso, ya tenemos la fuerza. Simplemente es despejar de aquí, porque esto se iguala a cero. ¿Sí? Sumatoria de momentos, sumatoria de esfuerzo, todo aquí se iguala a cero, absolutamente todo. Y por eso es bastante fácil, ¿bien? Entonces, fíjense, ahí no, aquí dio negativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que había propuesto la fuerza mal. Yo había dicho que iba hacia la derecha, tal como está ahí, en sentido positivo. Pero como me dio negativo, eso quiere decir que no es hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Eso es lo que significa que sea negativo, o sea que la propuse mal. Entonces, pues, simplemente le cambiamos el sentido y ya. El procedimiento está bien, lo único que toca cambiar es el sentido. O sea que aquí es compresión, la fuerza BD sería compresión porque va hacia el nodo. Listo. Y ya para hallar las otras, ¿qué fuerza me quedan? Como necesitamos la fuerza FC, como va diagonal, cuando sea diagonal, tienen varias formas de hacerlo. Voy a explicarlo como lo explicó el profe. El profe lo que hace es hallar este ángulo, ¿sí? El ángulo que está ahí. ¿Sí? Y eso se halla pues, con el triángulo, con ese triangulito que está ahí.
porque el de abajo sería 10, ¿sí? Porque cada panelcito de esos mide 10 y el opuesto sería 7.5, que es la altura. Entonces, con la geometría de ese triángulo uno puede hallar el ángulo, aplicando tangente. Entonces, teta sería igual, pues uno saca tangente de teta. Sería tangente del ángulo. Es igual al opuesto sobre el adyacente. Sería 7.5 entre 10. ¿Sí? Entonces uno saca pues en la calculadora shift tangente y coloca eso. ¿Sí? Sería tangente a la -1. Y nos da que ese ángulo es de 36.88. Ya lo había tenido calculado. 88. 86. Bueno, lo importante es que ustedes deben saber que cuando tengan una fuerza así diagonal inclinada, pueden hacer dos cosas. Pueden aplicar la geometría, ¿sí? Y luego hacer la sumatoria de fuerzas, como yo expliqué la vez pasada, pueden hallar el ángulo directamente aplicando tangente. ¿Sí? Y pues aplicar tangente también es bastante fácil, porque ya solamente toca hallar cuál es el lado opuesto y el lado adyacente al ángulo. Y listo. Ya con eso podemos descomponer esa fuerza en X y Y. Pero fíjense una cosa. Vamos a acercar aquí. Ahí podemos hacer la sumatoria de momentos en B, ¿sí? Exactamente. Ahí me conviene hacer la sumatoria de momentos en B para que se me cancele esta fuerza. La fuerza que habíamos calculado antes. Sí. Es correcto. Y fíjate que cuando uno descompone la fuerza FC en X y Y, la componente Y quedaría algo así, hacia arriba. Quedaría algo así, la componente en Y. Entonces, esa componente Y no hace momento porque su línea de acción está en la misma línea del punto B, del nodo que estamos sacando el momento. Entonces, podemos decir que esa componente Y no tiene momento, que sería FC por el seno de ese ángulo. Entonces, eso es lo que deben darse cuenta. La que sí tiene momento es la componente en X, que su distancia pues sería esta de 7.5. Y bueno, se hace la sumatoria, teniendo en cuenta eso. Aquí está. Pero, ¿qué pueden hacer también? ¿Qué podrían hacer también? Sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque solamente tienen que sumar la reacción esta, la reacción de 27, la del nodo A, solamente tienen esas dos fuerzas. Esta de 27 que está arriba ¿y cuál más? Y esta componente. Sí. O sea, si queremos sacar momento, la componente en Y no nos sirve. Bien. Pero si queremos sacar fuerzas en Y, sí nos sirve. Entonces tienen esas dos opciones. O hacen momentos en B y de ahí con la componente en X despejan la fuerza, o hacen también sumatorias en C, en Y. Eso es lo que les cuento. Cuando este tipo de cosas solamente se ganan es cuando uno hace ejercicio y uno practica. Y ya uno cuando está en el parcial, uno ni tiene que pensarlo tanto. Entonces ahí haciendo sumatoria, pues todo eso se iguala a cero. Entonces me queda lo que queremos, la fuerza de D, para despejar tranquilamente. Y aquí de nuevo, medio negativa. Eso quiere decir que va en el sentido contrario.
Yo lo había puesto hacia arriba, eso quiere decir que en realidad va hacia abajo. Pero no seguí tanto de eso. No seguí tanto porque, no, si es negativa, entonces va hacia abajo. No, guíense más por lo que les comenté. Si ustedes inicialmente lo hubiesen puesto hacia abajo, supongamos que yo primero la propuse así, hacia abajo, y en el análisis me dio menos 45. Eso no quiere decir que sí, bueno, la coloqué hacia abajo, me dio negativo. No, ese negativo significa que desde el principio la propusiste mal. Entonces, no era hacia abajo, sino hacia arriba. Bien, entonces no seguí tanto por el que, no, si es negativo, entonces va hacia abajo, y si es positivo, va hacia arriba. No, en este método de nodos o de excepciones, si les da negativo es porque era en el sentido contrario, en el que la habían puesto inicialmente. Pero igual, yo les recomiendo que ante la duda siempre empiecen colocando la positiva. ¿Sí? Así como ¿sí? Yo siempre empiezo en sentido positivo y si me da negativo, ya sé que es hacia el otro lado. Listo. Entonces, ese es el ejercicio que yo traje ya resuelto como para repasar y el resto hagámoslo entre los dos. Bueno, entre los que estamos aquí. Sí. Listo. Aquí están pidiendo el, ¿cuál nodo? El DF, este que está aquí, el DF y el DG. Bueno, ¿quién se anima? Sí. ¿Quieres hacerlo tú, Andrea? Bueno, yo te voy acompañando, obviamente. Es para que practiques, para que mejores eso. Pues entonces ¿Sigo yo? ahí, pues cualquiera. No Dale, sé dale. si quieres. Bueno, voy. Dale, la siguiente Pues lo hace DF Andrea. sería, Bueno, lo primero, eh, el dibujito. Nunca se les olvide. Bueno, yo se sí, lo recomiendo, pero ya cuando uno toma práctica, ya eso se vuelve innecesario. Pero bueno, lo podemos hacer aquí mismo. Lo primero, bueno, ahora sí dime, ¿qué es lo primero? pues la sumatoria de momentos en el nodo en D. ¿En cuál? ¿En el A o en el H? Sí. En el A. Ah, pues es que sí, pues en A, pero pues eso ya lo hallamos en el pasado, ¿no? Sí, las reacciones ya Porque es el las mismo. veríamos. Entonces sí, lo podemos copiar también. Bueno, que era... Sí. Bueno, vamos a copiar esto. Sí, aquí pues las reacciones ya las tenemos. Listo. Entonces, el de H es 45 y el de A es 27. Ahora sí. Sí. Pues ahora para hallar DF, de pronto puedes hacer la misma partición que hicimos en el pasado ¿En dónde? y Bueno, usar nos piden DF y DG. sí, ¿En dónde hacemos el corte entonces? en BD, en BDC, DD. ¿no? Por aquí. Sí, Yo sí, por creo ahí. que, yo creo Pero que entre D y F. sí, es más conveniente entre D y F porque Ah, sí. entonces, ¿cuáles son las tensiones que te salen? Te salen si tú haces del otro lado, te quedan son estas tensiones. Esta y esta, porque estás cortando de Sí. este lado. Entonces, sí, es conveniente cortar es por acá. Listo. Dale, no te preocupes, entre más te equivoques aquí, mejor, porque no cometes esos errores en el parcial.
Listo, y pues ahora hacer la sumatoria de momentos en G, de pronto. Listo, te queda eso, bien. Hacemos la sumatoria entonces en G. Bien. Bueno, pues tengan en cuenta también estas fuerzas, que son las que queremos. Listo. Dale, entonces tú me dices, yo voy escribiendo, si lo que me digas. Entonces, ahí sería eh, menos 45 por Bueno, 10, que es H. la sumatoria de momentos en G igual a 0, bien. Y entonces, ¿cuál fuerza quedaría? Pues H por su distancia, o sea, menos 45 por 10, ¿cierto? Pero espera, un momentico. Aquí toca también definir algo, y es de qué lado vas a hacer el análisis. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Si fuese el otro lado, quedaría pues aquí, así, y quedaría esta así. Bien. Entonces, ¿de qué lado quieres hacer el análisis? Ah, pues entonces del lado izquierdo. Del lado izquierdo, del de 27, del apoyo de 27. Sí. Bueno, debería darte lo mismo. De hecho, de pronto no. Pues es como más pequeño el lado derecho. Eso también es útil. Si es más pequeño, pues puede, puede ser más conveniente. Pero, ¿por qué puede ser también conveniente del lado izquierdo? Porque, porque las fuerzas son positivas, como en sentido positivo. Entonces, yo creo que debería dar lo mismo. Entonces, intentémoslo. Entonces, ¿de qué lado quieres hacer momento? Pues sí, el lado derecho. Del Por- derecho. Bien. Entonces, sí. Entonces sería la de 45, que tiene una rotación antihoraria, porque va así, que va hacia arriba, entonces la rotación es antihoraria. Entonces sí sería 45, la fuerza de 45 por la distancia, que sería 10. Bien, 45 por 10. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más hace eh, momento con respecto a G? la de 36. La de 36 está así, la F, la que está en el nodo F. Sí, treinta y Bien, seis por 7.5. exactamente. Entonces aquí más. Aquí pues, bueno, fíjate. Aquí el sentido que yo le puse es saliendo, ¿bien? Por costumbre. Entonces está como en lado negativo. O sea, entre comillas está en lado negativo porque apunta hacia la izquierda. Entonces eso era lo que yo les decía. Si al final de esto me da negativo, eso quiere decir que no era hacia el lado negativo, sino hacia acá. Eso es lo que quiere decir si les da negativo, que no era hacia el lado que estaba. Bien, entonces dejémoslo así, a ver si nos da negativo o positivo. Bien, entonces era la fuerza F, sí, la fuerza F, la fuerza F por 7.5. Y ya, ¿cierto? Sí, porque como nosotros hicimos el corte aquí, entonces ya ya la otra fuerza 36 y la reacción en A quedan por fuera. Sí, eso es lo bueno de este método de nodos. Y esto pues igual a cero. Todo es igual a cero aquí en estática. Eso es como la ventaja. Y listo. Se va la calculadora.
¿Te ayudo a despejarlo o tienes ahí para...? Sí, acá tengo. Listo. A ver cuánto te da y yo te confirmo. Me dio negativo 61.33. Listo. Eso quiere decir que no era hacia el lado negativo. Mucha gente diría, ah, me dio negativo. Eso quiere decir que está bien porque sí, yo lo había puesto en sentido negativo. Pero no, si da negativo, eso quiere decir que no era hacia el lado que la tomaste, sino hacia acá. Listo. Entonces, ¿cuánto dio? La fuerza esa. Bueno, 61.33. pero igual dejen negativo, o sea, solamente cambien de signo, pero mantengan el signo aquí. 63, 33. 33. 61. Listo. Listo. Ya tenemos la primera. Bien. La siguiente está inclinada. Entonces, ¿qué harías? Pues sacar el ángulo sería el mismo que sacamos en el anterior. Exactamente. El ángulo eje D sería 36.88. Sí. Espera, ese despeje está como raro. A ver, El que ¿cuánto te hizo. da a ti? ¿Ese es 45? ¿O de qué es? 45. 45. 45 por 10, Sí. pues es 450, ¿no? Sí. Paso al otro lado, menos 450. Dividido 7.5 me da 60. Bueno, pues. De hecho, en el solucionario está 60, pero ah, Ah, sí, sí, igual. gracias. Es que puse 46, qué pena. Ah, listo, listo. Sí, da 60. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Teresa. Listo. Ahora sí, pues. Teresa y Andrés. Listo. Entonces, sí, sacas el ángulo, tal cual como la vez pasada con este triangulito. El opuesto, pues sería 7.5 y el adyacente sería 10. Tal cual, lo mismo. Entonces, el ángulo sería 36 puntos. 36.86. Exacto. Teta igual a 36.86. Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sumatoria de momentos o sumatoria de fuerzas? Em, Sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Porque tienes la fuerza en Y de 45 y tienes la componente en Y de esta. ¿Sí? Cuando tengan fuerzas inclinadas siempre, bueno, es lo que yo les recomiendo, eh, descompónganla en X y Y ya les sale más fácil. Entonces sí, puedes hacer sumar esta fuerza en Y con la fuerza del apoyo, que también es en y listo. Entonces sería, bueno, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sería entonces, sería 45, si nos dio positivo, 45 más, bueno, tocaría sumar también la fuerza de 36, que es negativa, porque va hacia abajo. Sería 45 menos 36 y la fuerza está G por el coseno, por el seno. Sí, que el seno, pues, Mm, el seno es la componente en Y, en este caso. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, por mi parte, Listo, y sí. ya, eso se va a la calculadora. 45 menos 36, menos 36
más la fuerza S en G por el seno del ángulo. Seno de 36.86. 36.86. Listo. Y se hace el despeje, porque todo eso queda igualado a 0. A ver, ¿cuánto te da? Sí, Y yo me te dio confirmo. menos 15. Exacto. Te dio idéntico que en el solucionario. Listo. Entonces, hicimos las cosas bien. El solucionario también nos ayuda a saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Dio 15. Excelente. Y ya, problema resuelto. Excelente. Entonces, ahora sí, Teresa. A ver este. Dice, Ok. determina las fuerzas de los miembros CD, DF y de la cercha. Bueno, aquí te lo pongo y tú me vas diciendo qué hacer. Imagínate que es el parcial. Pues entonces primero lo de las fuerzas, pues las sumatorias de equilibrio generales, Exacto, sí, lo ¿no? primero son hallar las reacciones. Eso. Bueno, algo que yo les recomiendo es que siempre dibujen las reacciones para que se memoricen que este que tiene la ruedita siempre tiene una sola reacción en y la que es el triangulito tiene dos. Sí, así. Yo siempre las coloco en sentido positivo por conveniencia. Ya saben, ante la duda siempre coloquen eso positivo. Listo, entonces, ¿qué haces? Creo que es al revés, creo que el de las rueditas tiene dos y el de quieto tiene una. No, porque el de las rueditas permite el movimiento en X. O sea, si permite el movimiento, eso quiere decir que no hace reacción. Que para eso es la ruedita, para que se pueda mover de izquierda a derecha. Es En que no, en cambio, serio, yo tengo anotado todos los ejercicios al revés. O sea, los ay, que ha hecho el profesor. sí, has vivido engañada todo este tiempo. No, sí, es así. En las rueditas, como tiene las rueditas, eso quiere decir que no tiene reacción. ¿Sí? La reacción que se opone es el movimiento. Y si Ah, no se ya opone sí. al movimiento, entonces no hay reacción. Sí, ya, me equivoqué. Sí. Perfecto, sí. Entre más te equivoques ahora, Listo, mejor, porque no cometes esos errores en el parcial. listo, pues. Entonces, sumatoria de momento en Y, Sumatoria de de momento momento de, de de fuerza en fuerza. Y, Sí, sumatoria de fuerzas. En Y, sumatoria de fuerza en Y, entonces da menos, no, mentira, más BY, o sea, la bueno, reacción está primero en B. el nombre, la de B. Ah, Sí, digamos que esa BY, ajá. Bueno, sí, BY, exacto. sí, porque ya tienes. Y esta como solamente tiene uno, puede llamarse J o JY. Ujú. Lo importante es Sí. tenerle nombre para diferenciarlo. Bien. Entonces, si tú haces sumatorias en Y, Entonces, menos BY, más BY y más J. BY, ajá, más la J, Menos 24. menos 24, exacto, 12 por 2, menos 24. Y eso igual a 0. Entonces, Ujú. fíjate que tienes dos incógnitas y eso no se puede hacer. Pero igual déjalo ahí porque igual vas a necesitar esa ecuación. Eso es lo bueno. Esa sumatoria en Y te va a servir sí o sí porque ¿qué más se puede hacer en estos ejercicios? Listo, entonces como tienes dos incógnitas, tienes que hallar una, ya sea la B en Y o la J. ¿Y esa cómo se halla? Con momentos Con momentos. Excelente. ¿En dónde quieres hacer momentos? en, no sé, En donde quieras. en, en B, es más Ok. fácil, creo. Sí, en donde tú quieras.
Bien, entonces te queda Entonces queda J por ¿sí? 9.6. J por 9.6, exacto. Y la rotación es Luego, positiva, ¿verdad? sí es positivo. Bien, Después, menos 12 por 4.8. es correcto. Y otra vez menos 12 ¿Sí? por 7.2. 7.2. Perfecto, y todo es igualado a cero. Y ya, eso es lo más difícil de este ejercicio. Porque ya el resto es calculadora. Bien, entonces, si quieres te esperamos y nosotros te confirmamos si está bien. Listo, ya lo hago. Quince da. Te da 15, eso es correcto. Sí. Sí. Y te dio positivo. Te da Medio 15. positivo. Bueno, aquí pues sí, ya sea kps o sea kilonewtons, ya pues, la unidad es las que tengas ahí. Listo. Eso quiere decir que está bien, o sea, no tienes que cambiarle de sentido. Entonces aquí va 15 kilonewtons. Perfecto. Y como ya tienes esa, ahora sí puedes usar la de las fuerzas en Y que ya habías puesto. Simplemente tienes que cambiar la J por los 15. ¿Sí? Ahí te lo voy a poner. Sería BY más 15 menos 24. Y se despeja la BY. ¿Cuánto te da? Ahí da 9. O sea, la fuerza ya da 9. Es correcto, perfecto. Sí. Ya cuando uno le coge la práctica, ya este ejercicio se vuelve súper trivial. Pero estamos entendiendo que es lo más importante. Bien. Lo siguiente. Y ahora sí, pues, Lo siguiente es aplicar dividirlo. es correcto. Bueno, voy a colocarte aquí la magnitud. Y ya sabemos que la componente esa en X de la reacción da 0. Entonces, esa da 9. ¿Por qué da 0? Esta, la componente en X. Ah, Si tú, sí, si porque tú ya. haces sumatoria de fuerzas en X, pues esto te va a dar 0. Entonces, quitémosla para que no nos confunda. Listo, ahora sí. Analiza lo que te piden y me dices dónde harías tú el corte. Entonces, pues yo haría el corte entre C y E. Entre C y E. Así. Ujú. Bien. ¿Y qué lado vas a analizar? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. El izquierdo. Entonces te queda esta fuerza sangrando, ¿sí? Entre comillas. Bien. Y también esta, Ujú. porque por aquí también cortaste. ¿Listo? Y ahí, ¿y qué es lo que se hace? ¿Otra vez sumatoria? Bueno, ahí pues lo que te recomiendo es que tomes un momento para pensarlo y digas, bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito la CD y la DF. Bien. La CD, la que está arriba, y la DF. Entonces, esa del medio no la necesito. Entonces, pues quitémosla para que se vea un poco más claro. Bien. Entonces, fíjate que ambas están en X. Entonces, tú tranquilamente puedes hacer, pues, lo que tú quieras, ya sea sumatoria de fuerzas en X o momentos.
Bien, entonces, ¿qué quieres Pues hacer creo que primero? toca las dos. Mejor momento primero. Sí. Listo, hagamos el momento primero. Sumatoria de momentos con Entonces, respecto a quién? C. A C. Perfecto. Entonces, ¿cómo queda? Entonces queda. em, F de F, o sea, la fuerza de F Exacto. por 1.8 Por 1.8, bien. y 9 por 2.4. Y el sentido aquí es positivo, ¿verdad? Ah, ok, sí, Es decir, no, positivo. nunca se te olvide porque por ese signo te puede No, salir mal. creo Bien, creo que es negativo. Ah, no, mentira, sí, es positivo. es El positivo. otro es negativo. Exacto. Bien, entonces sería menos 9 por la distancia. 2.4. Do- eh, es correcto, sí, 2.4. Y listo. Eso es lo más difícil, porque esto es igual a cero y se reemplaza la fuerza. Bien. Entonces, ¿cuánto te da? Ya, un segundo. Listo. Ya, 12. Te da 12. Idéntico, listo. Eso quiere decir que hiciste todo perfecto, 12 kilonewtons. Listo. Entonces, ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Sumatoria de fuerzas o quieres de nuevo hacer sumatoria de momentos? Ahí, pues, lo Entonces que ahí salga más fuerzas. rápido. Sí, Fuerzas en X. Y creo que da que la pero, otra fuerza es igual, ¿no? ajá, Pero pero, negativa. em, espera, aquí, Creo que. espera. Sería, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, estoy viendo si en este caso sí tendríamos que contar esta fuerza, la, Pero creo que no sería esa, porque esa es cero, sino CF que va en diagonal, que tiene una componente en grande. X. Ah, sí, exactamente, sí, no era esa, se me hacía algo raro. No es esta porque sí quedaría muy fácil, era la otra, la que está diagonal. Ah, no, o sea, sí, sí preguntan por esa, pero también está esa otra, y esa otra también, pues, influye en la sumatoria. Sí, exactamente, bien. Entonces, ¿qué harías? Entonces, Sí, por ahí ya no eso sé. que, bueno, recuerda, si tienes una diagonal, siempre divídela en X sin Y. Sí. Bueno, esa que está diagonal, bueno, aunque puedes hacer también sumatoria de momentos y te sale, pero, bueno, dejaré que tú lo pienses. ¿Cuál te conviene más, la sumatoria de fuerzas o el de momentos? De momento, pero entonces igual en la sumatoria de momento también toca calcular la fuerza esa de la mitad. No, porque mira que esta también sale de C. No, porque ya hicimos la sumatoria de momentos en C y ya dio. Entonces toca hacerla en D para hallar la otra fuerza. ¿Me hago Ah, entender? ajá, sí, exacto. Ya no puedes hacerla en C porque sí, ya te dio esa. La que necesitas es la C, la DF. Ujú. DF ya la tenemos. Te pide entonces la CD. Espera, aquí hay algo raro. Sí, ven la CD y la de F, o sea, las dos que van horizontales. Pero igual en la sumatoria se, CD, o se sea, cuenta esta. también la que va diagonal, sí. Ajá, bien, es correcto, sí.
Entonces ahí que ayuda Andrés. Bueno, la que tenemos diagonal la podemos descomponer. ¿Sí? Eso es como el secreto. Siempre que veas una diagonal, descomponla. Entonces, tendríamos que hallar el ángulo. Ya sea este ángulo que está aquí. Voy a colocar en otro color. Bien, porque tenemos también la geometría. ¿Sí? Tenemos cuánto vale el de arriba y tenemos también cuánto vale el opuesto. Entonces, este sería de 1.8. El de arriba sería 2.4, que es lo que vale uno de esos lados. Y con la tangente se saca ese lado, ese ángulo. Bien. Entonces hagámoslo. Tangente de teta igual a 1.8 entre 2.4. Sí. ¿Cuánto te da el ángulo? 36.86. Bueno, lo mismo porque, bueno, yo lo mismo que el pasado, pero creo que es por Sí, lo mismo que el la pasado. configuración del problema, del ejercicio. Listo. Entonces, en teoría podríamos hacer ahora sumatoria de fuerzas en Y. Tomamos en cuenta la fuerza CD que va hacia abajo y tomamos en cuenta la componente en Y de la que va diagonal. Y quedarían estas dos. Y la reacción de 9 que va hacia arriba. ¿Sí entendiste? Sí, 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 entendí. Listo. Entonces vamos a ver si así nos da. Bueno, aquí yo también estoy aprendiendo con ustedes. Y no piensen que... Listo. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sería Ujú. entonces, 9 sería 9, ¿sí? Positivo. menos Ajá. CD Menos las fuerzas CD menos CF menos la fuerza CF y la igual a 0. ujú, Bueno, ahí tenemos dos incógnitas. Entonces, tendríamos que buscar, bueno, la componente, la CF tiene un ángulo. La CF sería por el seno de 36.86. Que estamos calculando es con su componente en Y. ujú. Bien, Y ahí creo que toca plantear como otra ecuación de momento. es correcto. ¿En dónde la ponemos entonces? Puede ser En, en D. en D. En D, pero bueno, sí, planteémosla en D. A ver, sumatoria de momentos en D. Sí, es como si tú no sabes qué hacer, pues sigue el procedimiento. Tú solamente piensa, qué es lo máximo que se puede hacer en estos ejercicios? Sumatoria de momentos y momentos de fuerzas. Y sumatoria de fuerzas. Si no te sale uno, pues casi que por regla te tiene que salir con lo otro. Entonces, bueno, quedaría la sumatoria de momentos en D, pues, ¿qué, qué fuerzas tienen momento? La de 9, sí. La de 9 sí tiene Ujú, momento. Quedaría 9 sí. por 2.4. Listo. Vamos a copiarlo. 9 por 2.4. Positivo. Mm, Sería aquí, pues, positivo o negativo. Ese sería negativo. Sería negativo, sí, porque la redacción es horaria. Bien, bien, nunca se les olvide eso.
negativo. Bien, ¿qué otra fuerza hace momento? La FE. La F, la FE. Ujú. No, pero esa ya está por fuera del corte. No, no, está la F, la C, La C, C, E. la C, ahora sí. Y esa ya la tenemos, ¿verdad? Ya la habíamos calculado. Creo que no. Nos dio la fuerza de esa CE. No, calculamos fue la DF. Calculamos fue la DF. Ok. Creo que ahí van a salir otra vez dos incógnitas, pero entonces tenemos la otra ecuación de dos incógnitas y se van a, o sea, se pueden despejar porque son dos ecuaciones, dos incógnitas. Exacto, sí. Vamos a ver cuál despejamos después. Listo, entonces queda la C, la fuerza CE por la distancia 1.8 y queda negativo también por la rotación. Queda menos la fuerza CE por 1.8. Listo. ¿Qué otra fuerza hace momento ahí? Bueno, la componente en Y no, pero la componente en X sí, de la CF. De la CF. Entonces, quedaría la fuerza CF por el coseno, por el coseno del ángulo, ¿verdad? Porque es Sí, este lado, ¿sí? El lado adyacente siempre es con coseno. Listo, queda negativo también. Menos la fuerza CF por el coseno de 36.86. Y eso pues igual a 0. Espera, que estaba viendo algo. Nosotros tenemos la fuerza, la DF. La DF. O sea, esa todavía no nos sirve. Bien, aquí pues tenemos en una ocasión, bueno, en la ecuación 1 que está de este lado y esta es la ecuación 2. Vamos a ver si podemos sustituir algo. pero espera, porque las variables no son las mismas, creo. Exacto, eso es lo que estaba viendo. De este lado tenemos CD y CF y acá tenemos CE y, y CF también, pero sí, como que no nos va a servir mucho. No, de pronto, no sé. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué otra cosa nos sirve? Mm, Entonces solo sería la sumatoria en X, que no la hemos hecho. Ah, pero mira, mira esto. Necesitamos, bueno, voy a borrar esto. Vamos a ver. Necesitamos la fuerza de la CD. Esa es la que nos pide el problema. Bien. Entonces ahí estábamos tomando, pues, aquí pues, mira, ¿qué fuerza tenemos en Y? Estas dos. Ya ves. Y también pero también está la componente de CF que también va. Sí, pero eso es porque ya por maña descomponerla, pero
Pero si no necesitamos descomponerla, pues no la descomponemos, porque a nosotros no nos están pidiendo esta fuerza. Y si nos piden esa fuerza, ahí sí toca descomponerla, pero si no, pues queda así. O sea que esto no está en Y del Pero, todo. pero sí, sí influye en la sumatoria de fuerzas, ¿no? O no sé. No, no influye. Influye solamente si la descomponemos, pero aquí no nos conviene descomponer eso, porque entonces se nos agrega esa variable, la CF, por eso es que no nos da. Si no la descomponemos, pues nos queda sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y nos queda entonces la de 9 más la fuerza CD, igual a 0. Ujú. Y entonces queda -9. Entonces queda 9, menos 9, la fuerza CD. O sea, así haya alguna fuerza que esté sobre el nodo, no se calcula. Bueno, aquí pues está diagonal, porque está diagonal. Si yo necesito descomponerla, ahí sí pues la descompongo, pero en este caso, sí, ya pensamos que iba a ser más difícil, pero no, Ok. solamente ¿Y era así está en eso. el solucionario? Sí, así es como está. Dice -9. Bueno, Ok. aquí pues, recuerda, aquí ya estaba negativa, ¿verdad? Aquí está hacia abajo. Ujú. Entonces sería menos CD, menos CD. Bien, y ahora sí, pues nos da como en el solucionario, nos da 9. Ok, sí. O sea, va hacia arriba. Sí, tocaba pues, porque aquí yo la había propuesto negativa, Ujú. ya yo la había propuesto negativa, y si me dio positivo, eso quiere decir que está bien. Pero entonces, o sea, sería compresión, va hacia arriba. No, sería tensión, porque dio negativo, sí, porque dio positivo. O sea, yo la había tomado Ah, sí. positiva, la había tomado positiva, eso quiere decir que la tenía como compresión, que la Ah, ok. tenía a compresión. Y si me da negativo, eso quiere decir que la fuerza es de 9, pero no es en compresión, sino en tensión. Bien. Y ahí pues, dije que era positiva, pero la tenía hacia abajo. Entonces, esas son las confusiones que uno puede tener en medio del Sí. parcial. Listo, Ok. entonces, como ves, aunque es un tema muy fácil, la teoría es muy fácil, sumatorias X, Y momentos, pero se requiere de práctica. Listo, entonces, ¿quieres hacer otro, Andrés? Para que sigas Eh, practicando. de una. Pero te iba a Listo. preguntar, ¿cómo o sea, como, digamos, si nos preguntan, como en el quiz que era, si es de compresión o de tensión, ¿cómo es que se sabe eso? Si apunta hacia dónde, digamos, por ejemplo, en el caso anterior. Bueno, ahí pues el del quiz era un poco, eh, ¿cómo te explico? Abstracto. Sí, como estaba hecho para que tú lo respondieras en poco tiempo. O sea, estaba diseñado para eso. Pero aquí no es tan trivial responder eso. Bien, en un ejercicio así. Pero eso con la práctica y mirando, pues, uno dice si es tensión o compresión. Bueno, te lo voy a dibujar aquí rápidamente más o menos como era el del quiz. El del quiz era una cercha, sí, algo como esto. Estaban los apoyos, sí, y casi siempre tienen esos dos apoyos, el de rueditas y el de y el liso. Bien, ahí estaba un puente. Y la fuerza solamente había uno y en el centro, hacia abajo, la fuerza P. Y habían unos nodos así, más o menos, sí, los que yo recuerdo. Algo más o menos así. Entonces, para responder eso, pues tocaba tener como un poco de lógica, ¿bien? Si, bueno, como siempre, coloquen las reacciones siempre para que no se confundan. Si, si la fuerza va hacia abajo,
¿Cuál es el efecto? Si las reacciones, si esto no hiciera tensión, no hiciera nada, pues ¿qué le pasaría a la cerca? Se hundiría, quedaría como una U, quedaría algo así, ¿verdad? Si, si los nodos no hicieran como que ninguna tensión ni compresión. Y para eso es que hay nodos, para evitar que eso pase, precisamente para eso. Entonces, para contrarrestar esa fuerza de P que va hacia abajo, ¿qué tienen que hacer, por ejemplo, el nodo este del medio? Pues hacer tensión, o sea, tirar hacia el lado contrario. Y por eso es que yo respondí que era tensión y tensión en ambas. Bueno, en estas de aquí. Bien, es por eso. Porque si fuese compresión, o sea, si las fuerzas que vienen de los nodos fueran hacia adentro, eso entonces aporta a que la cercha se deforme hacia abajo, a que se forme esa U. Entonces, en el quiz ese punto estaba hecho para eso, para que tú lo vieras así a priori, pero en el parcial eso puede ayudar, sí, esa intuición, pero aún así es mejor asegurar la nota haciendo ejercicios. Bien, Listo, listo, gracias. dale. Pero entonces es sobre el nodo. Cuando la flecha vaya como dentro del nodo es compresión. Sí, Y cuando hacia el salga nodo, de este, sí. Y cuando sí. salga, es tensión, tensión. O sea, lo jala, lo jala. Bien. Ustedes pueden usar cualquier cosa para memorizárselo, pero sí, yo me lo memorizo, pues, si jala, si sale, pues yo lo relaciono como con las cuerdas, con las poleas. Si uno tiene una polea, ¿se acuerdan que uno como cortaba y sangraban tensiones? Las tensiones siempre eran hacia afuera. Bien, entonces eso es tensión, tal como cuando hacíamos eso en los primeros temas. Bien, pues con eso es que yo lo relaciono para memorizarlo. Listo, ahora sí, están pidiendo los nodos FG y el FH. Entonces señalémoslo. El FG y el FH. Esos dos son los que te piden. Y bueno, ya pues las reacciones, como es el mismo ejercicio, podemos usar las que había sacado Teresa. Vamos a ver dónde quedaron. Bueno, una era de 9 y la otra de 15. Sí, la de B es 9 y la de J es 15. Ah, al revés. Listo. Ahora sí. Bueno, y Teresa pues lo va haciendo mentalmente para que también se entrene para eso. Y confirmamos. Bueno, pues como es F y FH, pues hay que partirla en eje. En eje. Sí, exactamente. Bien. Ujú. ¿Y qué lado Y, vas a analizar? eh, el, el derecho, ¿no? El Ah, derecho. el Bien, izquierdo. sí. Ah, no, sí, Izquier- el derecho. Queda Bueno, el más que tú corto. quieras, sí. El, de- Cualquiera debería darte igual con cualquiera. Entonces, ¿cuál quieres analizar? el derecho. Listo. Entonces, esto ya no nos vale para nada. Listo. Bien. Ahora, ¿qué haces? Sumatoria de momentos Ajá. Cor- en, en H. Sí, en H. Bien. Eso es igual, pues, a cero. Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo te queda? Em, pues que para J sería entonces 15 ¿Sí? eh, por 2.4. 15 por 2.4. Bien. Ahí el sentido es positivo, ¿cierto? Por la Sí. rotación. Bien. Em,
Luego sería 12 por 2,4 Pero mira negativo. que esa fuerza de 12 está apuntando en la misma del H. Ah, y la otra no se tiene en cuenta, no se toma en cuenta. No, porque tú decidiste analizar es el lado derecho. Entonces Ah, esa de 12 ya no nos vale. Lo que nos vale listo. son los nodos, ¿sí? Si quieres, por ejemplo, hacer una sumatoria de momentos acá, o en E, o en F, o en C, tú puedes hacer la sumatoria de momentos en donde tú quieras. Pero ya la fuerza y las reacciones ya solamente te valen es las del lado que tú escogiste. Vale. Listo. Entonces, Ah, bueno, esa que entonces, está de 12 no nos queda nada. solo quedaría eh, Bueno, aquí te ayudo. Como esa está en diagonal, sí, toca aquí sacar sí toca sacar el ángulo y descomponer. Entonces, mm, hagámoslo. Te quedaría entonces, ¿qué eh, triángulo? Pues puede ser 80 este. 86. Sería, bueno, arriba sería 2,4 y acá sería 1,8. Y da lo mismo, ¿verdad? Debería dar lo mismo. Sí. Pero igual a mí me gusta pues hacerlo pues para que se memorice ese proceso. Bien, da 36,86. Listo. Ay, qué feo. 36,86. Perfecto. Ahora sí puedes descomponer tranquilamente. La componente en Y no te va a hacer momento porque esa está apuntando al nodo que tú estás haciendo un momento. Entonces, Y no entonces tiene. sería FG por coseno del ángulo Exactamente. Bueno, aquí pues, ¿cómo la vas a proponer? ¿En tensión o en compresión? en compresión. En compresión, o sea, así, en sentido positivo, por decirlo así. Sí, sí. Listo. Entonces, eso te forma una rotación positiva o negativa. Positiva. Seguro. Mira, que va en sentido horario. Quedaría algo así. Ah, sí, negativa. Entonces es negativa. Bien. Entonces sería la fuerza G, la fuerza GF, sí, la fuerza GF por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. 36,86. ¿Qué más fuerza te forma momento? Ninguna otra, ¿no? Exacto, sí. Bueno, aquí en H, pues, también tienes esta fuerza, pero como estás haciendo en H, esa no te cuenta. ¿Sí? Esa Sí. no te genera momento, exacto. Entonces, esto se iguala a cero y ya tienes la primera, la G F. A ver cuánto te da. Me da 44,99. 4,99. Positivo. Sí. A ver, voy a confirmar. Espera. Mm,
Espera, que hay algo raro, pero voy a ver qué es. Mm. Sí, Porque porque cuando, en el solucionario dice que da 5. A ver, ¿qué estará Pero haciendo? FG sale que es 5. Sí, G, sí, FG, GF. Pues. Mm, A ver, 15 por 2.4, bien. Menos esa componente por coseno. Mm, es que ahí está raro porque dice, porque tomamos FG para el momento. Sí, porque como es en H, está tomando momento en Sería H. eje, pero sería eje, ¿no? Eje. Sí, pero descomponiendo esta fuerza, sí. La F, la GF, se descompone en X sin Y y debería dar, pero a ver qué estamos omitiendo. La distancia, o sea, está la fuerza, que es la Ah, fuerza por coseno, y falta la distancia. exactamente. Exacto. La distancia, sí, ahí solamente está la fuerza. Exacto, sí, muchas gracias. Yo tampoco lo había visto. Estaba viendo. Bueno, entonces sería por 1.8. Ahora sí, listo. Si ven que esto es que estos ejercicios son, la teoría es súper fácil, pero si uno no hace ejercicios, comete estos errores tan pendejos en medio del parcial. Listo, ahora sí, vamos a ver si, mira si te da. Creo que tampoco da. sí, no. Da 25. Pero era lo que decía que ahí falta la fuerza eje, ¿no? Claro, sí, exactamente. También falta la eje, la que está, esa es la componente, sí, de la FG, pero también actúa esta otra fuerza, sí, la que está entre G y E. Entonces, sí, toca ¿Cuáles agregarla. son las que nos piden? La FG, FG y FH. Sí, entonces, vamos a dejar esa ecuación ahí, sí, porque no, tenemos dos incógnitas. Sería, pues, quedaría menos la fuerza eje, que era la que no estábamos viendo, por la distancia, que también sería 1.8. Bien. Pero no sé por qué en el anterior ejercicio también estábamos tomando una fuerza que no tenía nada que ver y como que la omitimos y ya nos dio. Ah, Entonces, no porque, sé. sí, porque en aquella no nos pedían la diagonal, aquí sí nos piden la diagonal. Sí, la Sí, GF por eso, sí. pero acá no nos piden la horizontal, eje. Entonces, no sé si también se puede omitir. Ah, no, porque esa sí tiene una distancia perpendicular, pero, mm, pero intentemos otra cosa. ¿Qué otra cosa podemos intentar? Pues sumatorias. Sí. Podemos intentar sumatorias en Y, porque en X parece que tenemos muchas. En X tenemos la FH, tenemos la eje y tenemos la de la componente esa de la diagonal. Esa no la podemos omitir porque esa no las piden. Si lo omitimos, pues no resolvemos el problema. Bien. Entonces ahí sí toca descomponerla. Si no la descomponemos, pues no nos afecta. Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas
en Y porque solamente tenemos la de 15 y, la componente en Y de esta fuerza. Y la de 12, porque tenemos esta de 12 que también va, tenemos la componente de la diagonal en Y y tenemos la de 15 hacia arriba. Bien, entonces, si no nos sale con momentos, intenten con otra cosa. Sumatorio en Y, pues igual a 0. Nos quedaría entonces la de 15 positivo menos la de 12, ¿sí?, que estaba aplicado por fuera, y la componente en Y sería Sí, ahí pues así. colocamos menos, porque yo la estamos colocando como en tensión. Entonces sería la fuerza, la GH, no, la fuerza FG, fuerza FG por, aquí sería por el seno de 36, 86. A ver si ahora sí, si nos da la FG, parece que sí, la GF. A ver si ahora sí nos da el 5. Sí, ahí sí da. Sí, Ahí bueno, sí da. Pues 5 da como kilonewton. 5.00, pero sí sí da. Bueno, entonces eso es ese es el proceso, así es como se aprende estática. El solucionario ayuda demasiado para que no te pongas a inventar cosas raras y si necesitas una guía. Pero, pero estudiar con calidad es así, que uno lo intente por sí solo y si no puede, ahí sí medio mira. Y si no, pues sigue intentando. Bueno, entonces, fantástico. Ya tenemos entonces la fuerza FG. Nos piden ahora la FH. La FH. Perdón, te interrumpo un segundo. Dime. ¿Este ejercicio lo sacaste del libro de estática para ingenieros o de los ejercicios que nos dieron como en la clase? No, esto es del ejercicio del, del libro, sí, del Brian Johnston. El Ah, solucionario es listo. de eso, sí. Y están toditos, pares e impares. Por eso es que es tan poderoso ese solucionario. Solo que a veces no es tan claro lo que dice y uno toca analizarlo muy bien. Así es como yo estoy estudiando, sí. Miro los ejercicios y los analizo a fondo. Bien, entonces Sí. ahora para hallar la FH, ¿qué se te ocurre, Andrés? Sumatorio de momentos en G. Sumatoria de momentos en G. Bien, vamos a hacerlo aquí arribita. Sumatoria de momentos en G, ¿sí? ¿Qué te eh, queda? pues sería sí, 15 ¿Sí? por 1.8. Por... No, mira, la de 15. Mira, Ah, no, mira, sí, aquí. por 2.4, perdón, sí. Exacto, sí, por 2.4. Sí. ¿Qué más? Eh, ma- menos menos la fuerza de FH, Sí, FH, es así por 1.8. sí, por 1.8, ahora sí. ¿Y qué más? Y ya. Y ya. Sí, listo. Y ya.
Ya queda más fácil. Listo. Entonces, ¿cuánto te da la fuerza FH? Em, 20. Perfecto. 20 kilómetros. Listo, chicos. Eso es todo. Sí, hacemos lo mismo, pero se requiere práctica, se requiere intuición, se requiere técnica, se requiere que uno pues sepa hacer lo que toca hacer sin pensarlo mucho, porque eso también mata mucho en el parcial de estática, el tiempo. Uno puede hacerlo, uno puede hacer todos esos ejercicios si uno lo piensa, pero el tiempo no da para pensárselo mucho. Entonces les aconsejo que sigamos haciendo esto. Bueno, mañana hacemos el simulacro del parcial y luego seguimos haciendo ejercicios. Listo, sí, perfecto. Vale, y De una. miren, fíjense que estos son de los primeros, de los más fáciles de este tema, pero aún así ponen a pensar a uno. Entonces creo que es un error empezar con los difíciles para decir, bueno, hago estos difíciles y ya con eso quedo listo para el parcial, porque no creo que me pregunten algo más difícil que eso. Pero no, en estática no solamente vale resolverlo, porque sí, uno va a ir al solucionario listo, sino analizar y hacer el proceso correcto. Sí, quemar alguna que otra neurona para que cuando llegue el parcial ya uno esté entrenado para eso. Listo, chicos, les agradezco por no habernos dejado solo aquí. Y listo, entonces yo subo la grabación para los que no estaban. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes también.